Bueno, buen día, bienvenidos. Vamos a arrancar con el último encuentro de este curso. Eh, Como siempre, saben que queda grabado y lo subimos al campus para aquellas personas que lo pueden realizar sincrónico. En esta oportunidad nos va a acompañar las médicas pediatras Ana María Cabrera, que es encargada del servicio de nutrición y metabolismo del Hospital de Niños Vilela, y Virginia Cantero del Hospital Orlando Alasia de Santa Fe. Bueno, buen día. Buen día, Ana. ¿Se escucha todo bien? ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Todo Todo marcha perfecto? perfecto. Bueno, listo. Arrancamos. Arrancamos. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes y nos convoca, por supuesto, el screening neonatal o cribado neonatal de los errores congénitos del metabolismo. Los errores congénitos del metabolismo, es decir, cuando nace un bebé en la provincia de Santa Fe, se realiza un screening neonatal que incluye varias determinaciones, 3 de las cuales corresponden a errores congénitos del metabolismo. ¿Qué son errores congénitos del metabolismo? Bueno, son un grupo de trastornos genéticos, determinadas genéticamente, mendelianos, numerosos, diversos, muy heterogéneos, que tienen distintas formas de presentación, distintas formas de herencia, distinto patrón bioquímico y clínico. Y si nosotros nos ponemos a hablar de errores congénitos del metabolismo, las frecuencias individuales son bajas, es decir, se los considera enfermedades raras, pero si nosotros sumamos todos los errores congénitos, juntos son mucho más frecuentes de lo esperado. Y tenemos la suerte de que en nuestra provincia se realiza la prueba para determinar la presencia de 3 errores congénitos, como dijimos antes. Cuando alguien pensó en un screening neonatal, es decir, en un cribado o en una pesquisa, se decidió por hacer un conjunto de acciones que tenían como objetivo una determinación o detección sistemática de algunas enfermedades con el objetivo de que se pudiera implementar un tratamiento a tiempo. La sintomatología de los errores congénitos del metabolismo se pueden presentar el 5% intraútero, es decir, que antes del nacimiento uno puede tener algún indicio de la presencia de esta enfermedad, 50% entre el nacimiento y el primer año de vida, y como vemos es lo más frecuente, el 30% entre el primer año y la pubertad, pero hay un cierto porcentaje que se evidencia en la edad adulta. Hace poco hicimos el diagnóstico de un error congénito del metabolismo en una mujer de 43 años. Estos programas de detección son pensados y nacen como iniciativa de la salud pública para dar respuesta al diagnóstico, a la necesidad de hacer un diagnóstico precoz en determinadas enfermedades que son graves, frecuentes, pero sobre todo tratables. Es decir, se partieron de criterios que están avalados por la Organización Mundial de la Salud que, para incluir dentro de este screening a ciertas enfermedades que, si no se tratan, dan lugar a morbilidad física o mental importante. Es difícil su detección clínica neonatal, es decir, en los primeros días de vida es probable que el paciente, el bebito, no presente ninguna sintomatología y uno no se da cuenta que puede llegar a tener eso. Y por supuesto, lo más importante es que existe un tratamiento efectivo o paliativo que mejora la calidad de vida si se detecta a tiempo, aunque no tenga clínica. Y que la incidencia sola sea alta o combinada con las otras enfermedades que se incluyen dentro de la pesquisa, sea, digamos, sean lo suficientemente frecuentes y que técnicamente puedan hacerse en el mismo proceso analítico. Por otro lado, el proceso de detección tiene que ser eficiente, es decir, tiene que detectar los pacientes enfermos, tener la menor posibilidad de ser falsos positivos o falsos negativos. El objetivo debe ser beneficiar al niño como primera instancia, pero también a la familia y a la sociedad. ¿Por qué? Porque se evita a lo mejor un retraso mental en un paciente que después es complicado de sostener para la familia y
caro desde todo punto de vista para la sociedad. Tiene que haber, una vez que uno piensa en un screening neonatal, también tiene que estar aceitado las unidades de diagnóstico, pero en combinación con las unidades de tratamiento y seguimiento, porque de poco sirve que yo detecte, por ejemplo, una fenilcetonuria si después no la puedo seguir. Y por supuesto, deben estar coordinadas la detección, la unidad de detección y la unidad de seguimiento. ¿Qué se detecta en el screening neonatal que tenemos vigente en la provincia? Hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, enfermedad fibroquística, y esas 3 enfermedades tienen una incidencia bastante importante, sin embargo no se consideran errores congénitos del metabolismo. Sí, las otras 3, que son la galactosemia, la fenilcetonuria y el déficit de biotinidasa. La fenilcetonuria es la más frecuente de las 3, pero como ya vamos a ver, las técnicas de detección permiten que las muestras sean las mismas para las 3 enfermedades, se hacen en la misma prueba diagnóstica. Tenemos que tener en cuenta, dentro de un programa de screening neonatal, que haya coordinación entre los procesos preanalíticos, analíticos y posteriores de comunicación de resultados, de seguimiento. El centro asistencial donde se realiza deberá designar un responsable de área para verificar que se efectúe la toma de muestra en todos los recién nacidos, que la calidad de la toma de muestra sea adecuada, que se pueda hacerse una segunda muestra cuando la primera da alterada o la calidad no es buena, que tiene que llevar un registro de todas las muestras obtenidas para que no se escape ningún laboratorio que esté alterado, que se envíen adecuadamente al laboratorio, tiene que llevar registro de cada envío, controlar la devolución, que llegue en tiempo y forma adecuado, pero sobre todas las cosas debe registrar los resultados y poder avisar en una red al que corresponde. En casos especiales se puede utilizar un límite de 36 a 48 horas, pero disminuir mucho el tiempo tampoco se recomienda. Si por cualquier motivo la muestra no fue oportunamente obtenida, tiene que ser tomada aún superado el 5.º día, porque a lo mejor la información no es totalmente adecuada, pero puede ser valiosa de todos modos y el paciente se beneficia. Es decir, ser tomada la muestra no antes de las 36, no superar las 48, que la horas de recién nacido, que la muestra sea adecuadamente tomada, que llegue a un lugar en donde se pueda hacer el resultado, donde se pueda obtener el resultado y que este resultado sea comunicado eficientemente. ¿Qué otras características tiene que...? Eso en cuanto al programa en sí, y son todos los puntos críticos que tienen que ser, tienen que ser tenidos en cuenta para poder hacerlo eficiente. Pero también es importante el momento en el cual se toma, la calidad preanalítica, la toma de muestra en general. Si el paciente es un recién nacido de término, no hay ningún problema. Y si bien está en revisión, se considera que en los casos de niños prematuros, la toma de muestra se toma en el momento que nace el paciente, pero se repite la extracción a la semana, a los 15 días o alcanzada las 37 semanas. Y siempre tomar esta muestra antes del alta. Consultar siempre con el neonatólogo, poner en conocimiento que sale esta muestra, y se hace constar en la tarjeta donde se saca este valor, el peso, la edad, las características, el tratamiento al cual es sometido el paciente. El peso al nacer, si bien es importante, no es tan importante en el sentido de que se deben tomar varias muestras, y una vez que alcanza los 2 kilos de peso es la muestra más fidedigna, pero debe ser testeado. También es importante consignar el tipo de alimentación. Por ejemplo, dijimos que son importantes las calidades de las muestras preanalíticas y el tiempo en el cual se debe tomar la muestra. Para la fenilcetonuria, por ejemplo, o la galactosemia, el paciente se debe estar alimentando, ya sea con fórmula láctea materna o artificial, y si el paciente recibe otro tipo de muestra, de otro tipo de fórmula, ya sea enteral o parenteral, debe tener constancia por escrito y aclarado en la tarjeta. Es decir,
Necesito que el paciente esté en condiciones, la muestra sea bien tomada, consignar el tiempo en el cual se toma, pero a su vez que la determinación, tanto para galactosemia o fenilcetonuria, por ejemplo, no tanto para biotinidasa, el paciente ya se esté alimentando. Si está recibiendo, por ejemplo, nutrición parenteral, es probable que venga alterada la fenilalanina, porque en nutrición parenteral las cargas de fenilalanina o de proteína en general son altas. Entonces, todos esos detalles deben ser tenidos en cuenta, pero no esperar al alta para la toma de muestra. Si el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico, no se desaconseja la toma de la muestra, debe ser tomada normalmente, pero se aclara. Por ejemplo, pacientes que estén recibiendo penicilina, puede intervenir en la determinación de la actividad biotinidasa. Y así como, por ejemplo, puede alterar la fenilalanina a aquellos pacientes que estén recibiendo sulfas. Entonces, hay que tomar como conclusión siempre la muestra. Tener en cuenta a dónde se deriva, quién recibe el resultado, a quién se informa, si el paciente ya fue dado de alta, a dónde se informa, alertar al neonatólogo, y el neonatólogo tiene que consignar todos estos detalles, pero la muestra debe ser tomada. Lo que sí es importante aclarar es esto. Una vez que uno toma en cuenta todos los detalles que deben ser tomados en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, si es un prematuro, si está en tratamiento, con qué se alimenta, si tiene nutrición parenteral, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, la muestra debe ser bien tomada, en el sentido de la técnica. ¿Por qué? Porque una muestra mal tomada, con las manchas que no están dentro del círculo que deben estar, cuando están sobresaturadas, cuando en algún momento se vuelcan o son escasas, lo que hace es una pérdida de tiempo, porque esa muestra la recibe el centro de pesquisa, no la puede procesar, debe pedir otra muestra y se pierde tiempo. A lo mejor el gordito se hubiera beneficiado mucho más con una muestra bien tomada a tiempo. Cuando se hace una toma de muestra hay que optimizar el proceso, en las pesquisas masivas hay que tener en cuenta el momento de la extracción, cuánto tiempo insume el transporte, que llega al laboratorio, que se pueda localizar el paciente. ¿Para qué? Para asegurar un tratamiento de una enfermedad tratable, valga la redundancia, que se beneficia con un paciente con ninguna secuela, por ejemplo, si se empieza antes de los 20 días. Es decir, tomar en cuenta el tiempo de extracción, el tiempo en el cual se realiza la extracción, el transporte, el laboratorio, la localización, e iniciar el tratamiento antes de los 20 días. Cuando uno recibe un screening neonatal alterado, ni esto, ni volverse loco, ni tomárselo con calma. El screening neonatal está diseñado y pensado para que muchos pacientes no tengan secuelas, especialmente en el desarrollo. En caso de biotinidasa, de déficit de biotinidasa o de galactosemia, incluso puede salvarle la vida en lo inmediato al paciente, porque pueden presentarse con cuadros graves neonatales. En el caso de la fenilcetonuria, es evitar una secuela en relación al desarrollo neurológico. Cuando tenemos una pesquisa positiva, se debe notificar al médico a cargo, a los papás del paciente, sacar una segunda muestra lo más rápido posible para confirmar y tratar, o para descartar y no preocupar. Ya vamos a ver qué otras acciones pueden hacerse para que estos tiempos se optimicen. Pero si en la primera muestra adecuada hay un valor por encima del nivel de corte, por ejemplo, para fenilcetonuria tenemos un punto de corte de 2 miligramos por decilitro, se debe repetir el análisis en la misma muestra. Eso hace que inmediatamente, con un punto de corte alto, es decir, un valor alterado, se realiza en la misma muestra una nueva determinación. Y si realmente es patológico y se confirma el resultado, ya directamente se consulta al especialista. Y si no, directamente se realiza la segunda muestra. Si la segunda muestra es normal, es probable que no tengamos que hacer nada. Si es patológica o ligeramente dudosa, o ligeramente superior o dudosa, la consulta especializada es como prioritaria.
Igualmente, con una primera muestra alterada, en lo que nosotros hacemos en nuestra red es igualmente informar al especialista o la persona a cargo del programa, porque si bien a lo mejor en la segunda muestra puede dar normal, a veces hay que tomar ciertos recaudos y repetir en algún momento, sobre todo cuando empieza con una alimentación heteróloga, como ya vamos a ver. Si hablamos de las determinaciones que se realizan en el programa santafesino, entonces, una de ellas es la de fenilalanina. Se denomina hiperfenilalaninемia al aumento persistente de la concentración de fenilalanina plasmática, que están causados por un déficit enzimático, y por este déficit enzimático hace que haya trastornos en la hidroxilación hepática de este aminoácido. Hay una incidencia de 1 en 4.000 a 1 en 21.000, pero no es que esa incidencia sea tan diferente, sino que en el 1 en 4.000 nacidos vivos refleja todas las hiperfenilaninemias, ya sean las benignas, las transitorias y la fenilcetonuria propiamente dicha. En la incidencia de 1 en 21.000 nacimientos, solamente la enfermedad, la fenilcetonuria propiamente dicha, sea leve, moderada o grave. Hay un gen que codifica esta proteína que está ubicado en el cromosoma número 12, que es a título informativo, pero, como dije, la fenilcetonuria está causada por el déficit de la fenilalanina beta-hidroxilasa. Es decir, cuando hay fenilcetonuria, sube la fenilalanina por esta falta de la enzima y baja la tirosina. Por supuesto que hay otros pasos enzimáticos y otros cofactores que son necesarios, pero básicamente la fenilcetonuria clásica se debe a la deficiencia de esta enzima. ¿Y qué causa la fenilcetonuria? La fenilcetonuria, el aumento de fenilalanina es dañino y ya vamos a ver por qué, pero la falta de tirosina también es dañina. Es decir, se produce daño neurológico tanto por el exceso de fenilalanina como el déficit de tirosina. ¿Cómo se clasifica la fenilcetonuria? De forma arbitraria y según la concentración plasmática de fenilalanina y la tolerancia. Si en el primer análisis de pesquisa neonatal yo recibo un resultado con más de 1.200 milimoles por litro de fenilalanina, el paciente es probable que tolere menos de 300 miligramos día de fenilalanina, estamos frente a una fenilcetonuria clásica grave. Si el primer laboratorio sin tratamiento, es decir, el primer laboratorio de pesquisa que obtenemos es entre 600 y 1.200, es probable que el paciente tolere un poquito más de fenilalanina pura en la dieta, y en ese caso estamos ante una fenilcetonuria moderada. Y si el valor está entre 360 y 600 en la primera toma de muestra, es probable que el paciente tolere todavía más de fenilalanina pura en su dieta y estaríamos frente a una fenilcetonuria leve. Cuando los valores que recibimos son menores a 360, pero están por encima del punto de corte, que para nosotros es 240, el paciente es probable que no requiera tratamiento, pero eso también está en revisión, porque el paciente, con la primera toma de muestra, el paciente se está alimentando con pecho materno, el pecho materno tiene poca carga de fenilalanina, es probable que si el paciente empieza a recibir otra alimentación, como ser una fórmula con mayor carga de proteína y fenilalanina, pueda subir eso. Así que ante un resultado dudoso, que es entre 240 y 360, la consulta con el especialista también está indicada. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando el paciente deja de recibir pecho o se enferma, el déficit de la enzima ya no es tan parcial, no es tan benigno, y hay que tenerlo bien diagnosticado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ante ciertos cuadros el paciente aumenta la fenilalanina, el paciente entra en estrés, en catabolismo, comienza a comer otras cosas, como por ejemplo hace sobrecargas proteicas con carne o con leche, y esta fenilcetonuria ya no es tan benigna. Por eso siempre la consulta con el especialista está indicada, es importante, el seguimiento también. Cuando hay dudas, no quedarse con una sola muestra, repetirlo, fijarse a los 2 años, reevaluar al paciente.
evaluarlo con alimentación normal, evaluarlo con conteo de proteínas. Es decir, estar seguro del diagnóstico que se realiza. ¿Hay causas de fenilalanina elevadas y que son transitorias? Sí. El prematuro, por eso es tan importante consignar en la tarjeta si la edad gestacional del paciente ya es normal o si es prematuro en el momento de la toma de muestra. El prematuro tiene una inmadurez en este ciclo y no se debe a una deficiencia enzimática, sino a un montón de otras cosas, y entonces puede estar aumentada la fenilalanina, pero sin tratamiento incluso el paciente la mejora. Si hay una mamá con fenilcetonuria, es decir, si la mamá es fenilcetonúrica, los niveles de fenilcetonuria del bebé pueden estar elevados y causar también daño. Sin embargo, el paciente no padece fenilcetonuria. Puede estar aumentada la fenilalanina cuando es secundaria a otro trastorno, a otro error congénito del metabolismo, por ejemplo, el trastorno del ciclo de la urea, es decir, hay problemas para metabolizar todos los aminoácidos, no solamente la fenilalanina, que secundariamente está elevado. Cuando hay procesos infecciosos, generalmente severos, o insuficiencia renal crónica o hepática, en ese caso, lo que está alterado es la eliminación, por ejemplo, o hay un hipercatabolismo que la sube. Entonces, son momentos en los cuales uno puede detectar una fenilalanina alta y no deberse a una fenilcetonuria. Igualmente, hay que tener cuidado. Ahora bien, si el paciente tiene una fenilcetonuria leve, moderada o grave, especialmente grave, ¿cuáles son los daños que provoca la fenilalanina alta? Retraso mental y motor severo, epilepsia, microcefalia, temblores, eczemas, alteraciones en la piel, hiperactividad, impulsividad, automatismos, agresividad, o sea, trastornos de conducta fundamentalmente. Pero lo más importante es que si esta fenilcetonuria se trata, el cociente intelectual está dentro de límites normales, pues si bien puede tener dificultades para el aprendizaje, es un paciente totalmente normal, son fácilmente tratables. Puede igualmente tener trastorno del sueño, torpeza motriz, pero no hay problema por eso. Se pueden tratar también. Y como dije antes, es tan dañino el aumento de fenilalanina como el déficit de tirosina. Por ejemplo, hay aumento de metabolitos hay aumentos de metabolitos de la fenilalanina y esos son dañinos a nivel del sistema nervioso central porque se transportan a través de la barrera hematoencefálica. Pero también cuando falta la tirosina hay un montón de alteraciones porque esta falta de tirosina disminuye la síntesis de neurotransmisores, hay toxicidad directa, hay disminución de la mielinización. Entonces, el problema está tanto en el exceso de fenil como en la disminución de tirosina. ¿Qué hacemos cuando recibimos un screening alterado? Es decir, cuando el pediatra en el consultorio detecta un aumento de concentración de fenilalanina, y bueno, se toma una nueva muestra, eso es fundamental, sin tratamiento. ¿Por qué? Porque uno sabe que va a poner tratamiento, pero debe confirmarlo. Entonces, sin tratamiento, se toma la muestra y ese valor sirve muchas veces para determinar qué tipo de fenilcetonuria tiene. Es decir, si es leve, moderada, grave, va a condicionar la cantidad del tipo de tratamiento que se le ponga. Hay que hacer una restricción de fenilalanina una vez tomada la segunda muestra, si el valor así lo determina. Es decir, en un paciente con una sospecha de fenilcetonuria grave, directamente tomo la conducta de sacar la fenilalanina, suspender el pecho y la fórmula maternizada o la fórmula maternizada y poner directamente una fórmula libre de fenilalanina. Si es moderada, puedo hacer algo intermedio. Si es leve, incluso puedo dar más leche maternizada que fórmula libre de fenil. Es decir, esa nueva toma de muestra es fundamental para determinar el tratamiento. También tengo que pedir perfil de aminoácidos, actividad enzimática, ácidos orgánicos en orina y tratar de hacer el diagnóstico lo más redondito posible. Acá es lo que le decía antes. Si yo tengo una fenilalanina plasmática mayor de 360 y tengo un paciente con lactancia materna, según el valor que tengo, puedo suspender la lactancia y dejarlo por lo menos entre 3 y 5 días solamente con fórmula libre. A veces no es necesario, sino que puedo dar fórmula y después prender al pecho.
Si estoy dando lactancia artificial, entonces según el valor también dejo entre 3 y 5 días sin fórmula, pero si no, puedo ir mezclando la leche maternizada con la de fórmula según el valor. Es decir, no es tan fácil tomar las decisiones, y la verdad que este tipo de decisiones sí tienen que ser tomadas en un consultorio especializado. A largo plazo, tengo que disminuir, en el caso de una fenilcetonuria, los alimentos que contienen fenilalanina, y tengo que dar una fórmula libre de fenilalanina para que no haya déficit de otros aminoácidos. Por ejemplo, yo no puedo disminuir la cantidad de fenilalanina sin afectar la cantidad proteica. Entonces, tengo que dar la cantidad de proteínas que recibe el paciente en el día. Supongamos, yo tengo que un paciente necesita por criterio y por recibir 3 gramos kilo día de proteínas, pero el contenido de 3 gramos kilo día de proteínas de fenilalanina es muy alto, entonces lo tengo que poner con a lo mejor 1 gramo kilo día de proteína. En ese caso, el requerimiento proteico no va a estar cumplido y el paciente va a tener un déficit de proteína. Entonces tengo que completar esas proteínas naturales con proteínas libres de fenilalanina y hacer los 3 gramos kilo día que el paciente requiere. No sé si se entendió, y cualquier cosa lo volvemos a explicar. El tratamiento de un paciente con fenilcetonuria que sea óptimo debe ser, primero, la detección de la enfermedad debe ser precoz. Debe tener tratamiento rápido y control periódico adecuado. Tiene que tener restricción de la fenilalanina de la dieta y, sin embargo, restricción de proteína natural con suplementación de proteína libre para alcanzar los requerimientos proteicos del paciente. Y ante situaciones de estrés, ayuno, infección, etc., adecuar el aporte energético para evitar catabolismo y adecuar el aporte proteico, o sea, calórico por un lado, para evitar el catabolismo, y proteico por el otro, de proteína natural y de proteína libre de fenilalanina. No sé si se entendió hasta ahora, o si alguien tiene alguna pregunta, o la guardamos hasta para el final, pero bueno, la idea era explicarle que era un screening y hablar sobre esta enfermedad, la fenilcetonuria, que es la más frecuente. Hablamos ahora del resto, o sea, de las 2 enfermedades que nos faltan. El screening también detecta el desorden del metabolismo de la galactosa. La galactosemia, en este caso, puede deberse a 3 defectos diferentes, como ser deficiencia de galactoquinasa, deficiencia de galactouridiltransferasa o deficiencia de uridildifosfato 4-epimerasa. La deficiencia de la galactosa uridiltransferasa es la más frecuente y es la galactosemia clásica. Es la que estos 3 déficits enzimáticos que determinan una galactosemia se detectan por aumento de galactosa y el tratamiento es el mismo, pero el pronóstico es diferente. La galactosemia clásica tiene una alteración a nivel del segundo paso del ciclo. Las otras en los otros, tanto la GALE como la GALC tienen en otras etapas del ciclo, pero son mucho menos frecuentes. Si nosotros hablamos de screening, ¿qué se mide en el papel de filtro? Y se mide la galactosa total, que el valor normal, menor a 10. Ahora se estaba revisando ese punto de corte y a veces se pone menor a 8. En otros países esto se completa con la galactosa no fosfato y la actividad de galactosa uridiltransferasa y, por supuesto, biología molecular. En nuestro caso, cuando hay un valor por encima de 10 o de 8 según el punto de corte, se hace una segunda muestra y después se mide GALT. Yo lo que aconsejo es, una vez detectado la galactosa alta, en la segunda muestra para confirmación directamente medir la GALT, que es la galactosa uridiltransferasa, la actividad enzimática. Y ya con eso podemos determinar si el paciente tiene una galactosemia clásica o tenemos que orientarnos hacia otro tipo de enfermedad, a otra galactosemia no clásica. Si la actividad enzimática es normal, tenemos que pensar en otras enfermedades. Si la actividad enzimática está disminuida,
bueno, ya listo, ya tenemos un diagnóstico, podemos iniciar el tratamiento sin problemas. Entonces, cuando un paciente tiene una galactosemia clásica, tiene un déficit enzimático de la galactosuridiltransferasa, ¿qué se detecta? Galactosa elevada en el papel de filtro. ¿Qué consecuencias tiene? Y puede tener colistasis, insuficiencia hepática, hipoglucemia, vómitos, mal progreso de peso, sepsis por Escherichia coli. Es un cuadro realmente grave. Nosotros hablamos antes de la fenilcetonuria y, como dije, el principal problema es de evitar un retraso mental o motor a lo largo del tiempo. Es decir, al principio el bebito no va a tener ningún evento que lo descompense y que ponga en riesgo vital al paciente. Sí lo va a tener un déficit de galactosa, una galactosemia, claro. Una galactosemia clásica puede poner al paciente en riesgo de vida. Y muchas veces, como hablamos al principio, el tiempo en el cual se toma la muestra y recibimos el resultado, en fenilcetonuria no hay problema, lo recibimos entre los 10 y los 20 días, se pone tratamiento y no hay secuelas. En la galactosemia, a veces, cuando recibimos el resultado, el paciente ya está en la unidad de neonatología. ¿Por qué? Porque es un paciente que persistentemente amarillo, con alteraciones de los valores hepáticos, aumento de transaminasa, que incluso puede haber tenido una hipoglucemia, o entrar directamente con una sospecha de sepsis. Las más frecuentes, cuando uno ve un neonato que nace con un peso adecuado, que los primeros días está perfecto, que se va empeorando a lo largo del tiempo, generalmente en la primera semana, que se pone amarillo como un patito y que entra con una infección con cultivos positivos a Escherichia, lo primero que tiene que pensar es en una galactosemia. También puede aumentar las sustancias reductoras en orina y eso habla de galactosemia también. Es decir, en un recién nacido que estuvo bien, pero que de repente está colestático, con alteración de los valores de transaminasas, con hipoglucemia, con un cuadro que semeja una sepsis, o que es una sepsis por Escherichia coli, con sustancias reductoras positivas, no hay duda que el primer diagnóstico es una galactosemia. Entonces, la galactosemia clásica se determina por aumento de galactosa en sangre y por detectar una disminución de la actividad enzimática de galactosa uridiltransferasa. La deficiencia de GALC determina una galactosemia no clásica, es mucho menos frecuente, no tiene tanta afectación hepática, las características bioquímicas son sustancias reductoras en orina y por supuesto galactosa aumentada, no tiene un pronóstico tan grave, digamos, o no determina tanta disfunción. Sí es importante fijarse que el paciente, lo más frecuente es que el paciente manifieste cataratas. El tratamiento es el mismo, pero como les dije antes, el pronóstico es diferente. Si la falla está en la uridildifosfato 4-pimerasa, que es la menos frecuente de las 3 galactosemias, de las 3 formas de la galactosemia, hay una forma muy similar en la forma de presentación, con retraso psicomotor, a la galactosemia clásica, es decir, a todo el compromiso vital de la galactosemia clásica se agrega en evolución el retraso psicomotor. Esa es la forma más grave, no siempre responde bien al tratamiento de la exclusión de la galactosa en la dieta, pero puede también haber una forma benigna que solo afecta el glóbulo rojo, no hay afectación hepática y que anda muy bien con el tratamiento de disminución de la galactosa. ¿Qué hacemos con un paciente con una galactosa total elevada? Bueno, pedimos galactosa 1-fosfato, actividad enzimática, y según lo que nos van dando los resultados, los vamos catalogando como clásico, como déficit de GALC, como déficit de GALE. Esto es resorte total y absoluto del especialista, pero bueno, se los quería contar para que vean que tampoco es tan fácil ni el diagnóstico ni el seguimiento de un paciente con una galactosemia. Sí es importante que sepan que cualquiera sea la patología, cualquiera sea el tipo de galactosemia, el paciente corre riesgo vital.
sobre todo en la clásica. Entonces, si yo recibo un paciente con una galactosa alta en el screening por encima de 10, pero si es menor a 30 y el paciente está clínicamente bien, normal, probablemente pueda repetir la muestra. Ahí yo ya suelo solicitar la actividad de galactosa uridiltransferasa y tomarme un poco con calma el proceso. Ahora, si el paciente tiene una galactosa que independientemente de que sea menor a 30, tiene clínica, aumento de las transaminasas, hepatomegalia, ictericia persistente, mal estado general, vómito, hipoglucemia, lo que sea, inmediatamente inicio el tratamiento, tomo una nueva muestra, inicio el tratamiento. Ojo también que en algunos pacientes que entran descompensados a la neo, muchas veces el paciente se transfunde. En ese caso, la toma de muestra tanto de galactosa como fundamentalmente de actividad enzimática no es fidedigna. Por lo tanto, la toma de muestra tomada luego de una transfusión, la muestra tomada luego de una transfusión no es fidedigna y no descarta el diagnóstico. Ahora bien, en un paciente con clínica, nadie duda, pone tratamiento y listo. Y espera la actividad enzimática y la galactosa total de la segunda muestra. Ahora, si el paciente está clínicamente bien, con menos de 30, ya les digo, lo tomamos con calma. Pero si está entre 30 y 40, normalmente uno inicia el tratamiento con dieta libre de lactosa, lo reevalúa, lo cita al control en 48 horas como mucho, ve clínicamente cómo está el paciente y espera, pero ya con tratamiento, el resultado. Si la galactosa total es mayor a 40, en general, uno, aparte de poner el tratamiento, ya no lo deja ambulatorio al paciente, hace un control hepático, se mide obviamente la actividad de galactosa, de galactosa sí, uridiltransferasa, pero con el paciente institucionalizado. ¿Qué puede dar falso positivo? Y todo lo que provoque shunt portosistémico, como por ejemplo una malformación vascular, puede dar aumento de galactosa en sangre, y algunas no son falsos positivos, sino la variante Duarte o algunos, son galactosemias más benignas, pueden dar aumento de la galactosa sin ser una enfermedad tan grave. Y los falsos negativos, que es lo que explicamos anteriormente, si la toma de muestra del paciente la hacen antes de las 48 horas o cuando el paciente todavía no se alimentó. ¿Cuál es el tratamiento de una enfermedad como esta que compromete la vida del paciente? Fórmula de soja. ¿Y por qué? Porque toda proteína a partir de soja no tiene lactosa. No, por ejemplo, uno dice, bueno, pero dale una leche que no tenga galactosa, va a decir que no tenga lactosa de entrada, como ser, pongámosle una Casmil. ¿No tiene lactosa? No, sí, pero tiene residuos por un lado, se elabora en plantas que puede tenerla, y en un paciente grave eso a lo mejor determina que no se termine de curar o no termine de revertir el cuadro. Entonces, no utilizar leche de vaca sin lactosa. No dije lo siguiente, que la lactosa está compuesta por galactosa y glucosa, y entonces no es que no le esté dando directamente galactosa, pero indirectamente sí. Si quedó alguna duda respecto de la galactosemia o su tratamiento, lo repasamos después. Y la tercera enfermedad que se diagnostica a través del screening neonatal en la provincia se llama déficit de biotinidasa. La alteración en el metabolismo de la biotina, que es una vitamina hidrosoluble del complejo B, que es un cofactor enzimático de numerosos procesos metabólicos, es importante porque interviene desde la gluconeogénesis hasta la formación de ácidos grasos o el catabolismo de aminoácidos ramificados. Puede provocar cualquiera de los déficits de la biotinidasa, déficit múltiple de carboxilasa, acetil-CoA carboxilasa, piruvato carboxilasa, propionil-CoA carboxilasa, metilcrotonil-CoA carboxilasa, y eso determina que el paciente, esta es la vía metabólica, que bueno, no hay mucho problema, pero en general lo que determina que el paciente tenga un cuadro clínico muy
muy importante, con acidosis severa, hiperamoniemia, convulsiones, hipotonía, alopecia. Esta enfermedad está determinada, es autosómica recesiva y el gen que la transmite se encuentra en el cromosoma 3. Pero lo más importante es que el déficit de biotinidasa ocasiona un cuadro severo, muy severo. Es poco frecuente, pero el tratamiento rápido produce una regresión espectacular de los síntomas y en general no es tan inmediato al nacimiento, comienza entre el segundo al quinto mes, pero el paciente sí ingresa gravísimo, es decir, ingresa con convulsiones, con acidosis, hipotónico, con dermatitis, con una neuropatía óptica, incluso puede tener un déficit auditivo, retraso mental, ataxia, la verdad es bastante aparatoso. Y el cuadro más representativo que recuerdo es de una familia de Entre Ríos que tenía 2 nenitos ya con una encefalopatía epiléptica y retraso madurativo, que entra el tercer gordito a la sala de neo con la misma característica que la de los papás, que la de los anteriores, perdón. Llaman al centro de pesquisa, se le hace una prueba terapéutica con biotina ante la sospecha y aún antes de recibir los resultados, y el tercer hermanito revierte totalmente los síntomas. Es decir, ante un paciente con crisis convulsivas, con acidosis metabólica, con cuadros que comprometen la vida, probar con agregar biotina, incluso sin tener el resultado previo, puede salvarle la vida al paciente. Esta es una paciente mía con déficit de biotinidasa, vean la dermatitis, no tenía un cuadro grave, pero al ponerle la biotina, inmediatamente se revierte el cuadro total y absolutamente. Este es el hermanito, así estaba sin biotina, y después revierte totalmente el cuadro. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de una enfermedad tan grave? Se determina la actividad enzimática en suero papel de filtro y debe complementarse también con dosaje de ácidos orgánicos en orina, con dosaje de ácido láctico que puede estar aumentado en plasma y líquido cefalorraquídeo. El tratamiento es sumamente sencillo y esto es importante. Tanto en la fenilcetonuria como en la galactosemia, uno tiene que sacar muestras sin tratamiento. ¿Por qué? Porque la fenilcetonuria sin tratamiento con nivel elevado de fenilalanina determina el tipo de fenilcetonuria que tiene, leve, moderado, grave, si es clásica o no clásica, cómo podemos iniciar el tratamiento, la respuesta, etcétera, etcétera. La galactosa, además, se confirma el diagnóstico, pero si yo saco en ambas enfermedades muestras con el tratamiento ya puesto, si me vienen normales, no sé si es por el tratamiento o porque el paciente en realidad no la tiene. Pero en este caso, como lo que se mide es una actividad enzimática, si yo pongo la biotina y después confirmo con una nueva extracción, no hay ningún problema, no se va a alterar. ¿Qué se detecta en la tarjeta? Bueno, el déficit de biotinidasa es un método colorimétrico y cambia el color con un reactivo. En este caso es de los 3 determinaciones de los errores congénitos, el más susceptible al entrenamiento del bioquímico. Porque si está color púrpura más oscuro o color púrpura más clarito, es como que, bueno, uno no está muy seguro del tipo de déficit que tiene. Sí, no hay duda cuando hay ausencia de color, porque realmente la actividad enzimática está ausente, pero es bastante subjetivo. Y puede estar afectado por exposición a altas temperaturas, porque la muestra esté diluida. Entonces, en verano suele haber muchos falsos positivos de biotinidasa. Como dije, la toma de la muestra preanalítica es fundamental. También puede haber falsos negativos, porque el paciente fue transfundido, etcétera, etcétera. Pero, si nosotros rechequeamos, tenemos una segunda muestra, una segunda prueba con la misma muestra, o una segunda muestra directamente, y vemos que el paciente tiene actividad enzimática disminuida, ojo con la evaluación clínica. Determinar amonio, estado general, si se puede pedir el láctico, los ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Y ante la duda, iniciar el tratamiento con 10 a 20 miligramos día. Si la dosis siempre es la misma, no depende del peso del paciente. Y después, con tranquilidad, miramos la actividad enzimática en suero. ¿Por qué? Porque si le damos tratamiento, no interfiere.
Es distinto, como dije antes, en la fenilcetonuria y en la galactosemia. Si le doy el tratamiento, después no puedo confirmar. Si la actividad enzimática en la primera o en la segunda muestra, o confirmación por la segunda muestra, es hasta por encima del 25%, la deficiencia es parcial. Acá muchas veces se hace tratamiento solamente durante el primer año de vida y después se reevalúa. Pero si la actividad enzimática es menor del 10%, el déficit es importante, el tratamiento es entre 10 y 20, generalmente 20 y de por vida. A veces se necesita un poco más también. Una vez uno hace el diagnóstico y coloca el tratamiento, la evolución del paciente es esperable, el paciente es totalmente normal. Un paciente con déficit de biotinidasa, que se hace el reemplazo con biotina desde el nacimiento o antes de la manifestación clínica de los síntomas, no tiene por qué tener ninguna secuela. Lo mismo con una fenilcetonuria, lo mismo con una galactosemia. Y ese es el objetivo de poner en marcha un proceso de screening. Ahora bien, de estas tres enfermedades, la incidencia es mucho mayor de fenilcetonuria, y quería contarles cómo nos fue en el tratamiento de pacientes con fenilcetonuria en un centro público de seguimiento y tratamiento de pacientes con errores congénitos de metabolismo. Es un trabajo medio viejito porque se tomaron todos los pacientes que concurrieron al servicio de nutrición con diagnóstico de fenilcetonuria entre el inicio del servicio y en mayo del año 2017. Como dije antes, con la primera muestra se define si el paciente tiene una fenilcetonuria grave, moderada, leve, o si es una hiperfenilinemia benigna. Se determinaron que 23 pacientes tenían, que de 23 pacientes 5 eran graves, 4 moderadas, 11 leves y 3 tenían hiperfenilinemia persistente. De total de pacientes, de 23 pacientes, casi el 80% de los mismos, es decir, 18 pacientes, tienen un desarrollo neurológico normal, adecuado para la edad. Y de los 5 que no lo tienen, hay un paciente con trastorno del lenguaje, otro con trastorno de la conducta, hay 2 pacientes repitentes y hay un solo paciente que tiene un retraso mental moderado, pero en este paciente el control y el seguimiento fue extremadamente dificultoso. Extremadamente dificultoso. La detección fue en el periodo neonatal, tendría que habernos ido mejor, pero de 23, 18 no tienen ninguna secuela. Y de los 5 que tienen, hay uno solo con un retraso mental. Entonces, el diagnóstico a partir de la detección sistemática neonatal, es decir, el diagnóstico de errores congénitos a partir del screening, ha permitido cambiar el pronóstico de estas enfermedades, ya que los niños logran un crecimiento y desarrollo normal o similar a lo normal si son tratados precozmente. Y esto es lo más importante de todo, que yo pueda prevenir el retraso mental de un paciente. Es extremadamente importante, por supuesto y en primera instancia para ese paciente, pero como dije al principio, para su familia y para la sociedad. Así que bueno, el programa de screening neonatal creo que es importantísimo, que hacemos un trabajo muy bueno, que no se nos escapan pacientes, gracias a Dios, que los detectamos a tiempo, que lo podemos seguir. La red tiene sus problemas a veces en las comunicaciones, pero realmente que nosotros estemos en condiciones de decir que se testean el 100% de los recién nacidos en un sistema público, que todos tienen la posibilidad de diagnóstico y de seguimiento y tratamiento, es fundamental. Que podamos prevenir, como dije recién, una enfermedad potencialmente mortal o una enfermedad, el retraso mental es, digamos, el objetivo de este programa y creo que lo estamos cumpliendo. Bueno, muchas gracias por la paciencia y espero, si hay alguna duda, que me la puedan transmitir. Gracias, Analía, muy claro todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta?
acá en el chat no hay preguntas. ¿Cómo? En el chat no hay preguntas, así que... Bueno, pero si quieren pensarlo y lo hacemos al final. Bueno, le damos el lugar entonces a Virginia para seguir. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Bien. Ahora pongo compartir pantalla, tengo que esperar a que Analía... Ahí está. Ya igual la di a ella. Ah, perfecto, perfecto. Ahí vamos. Ahí se ve. Ahora sí. Uy. Bien. Si querés poner ahí donde dice arriba a la derecha presentación, ahí se ve todo. Bueno, los que no me conocen, yo soy Virginia Canteros, endocrinóloga, una de las endocrinólogas infantiles que trabajo en el Hospital Alasia y que vemos todo lo que es la pesquisa neonatal pública del centro norte de la provincia. Dentro de las determinaciones que comentó Analía, que se detectan por pesquisa neonatal, hay dos que hacemos diagnóstico y seguimiento y tratamiento a los endocrinólogos infantiles, y que es el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, a mí me toca hoy hablar de hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, esto, nada, es la ley, cómo se fueron agregando de a poco las pesquisas, y que la determinación de 17-hidroxiprogesterona para detectar la hiperplasia suprarrenal congénita está incluida en la pesquisa neonatal desde el 2007. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad que es consecuencia de un déficit hereditario de las enzimas que intervienen en la síntesis de cortisol a partir de colesterol en la corteza suprarrenal. Lo que detectamos por pesquisa es una de las formas de hiperplasia más frecuentes, que es el déficit de 21-hidroxilasa, el 90-95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita, y después hay defectos menos frecuentes y más raros. Es de herencia autosómico recesiva y la incidencia es variable. Las formas clásicas o severas, que son las que es el objetivo detectarlas por la pesquisa, porque son las que pueden tener repercusión en la salud general de los pacientes, tienen una incidencia variable entre 1 en 14.000 y 1 en 18.000 pacientes. Y después hay formas leves que a veces se terminan detectando por pesquisa, pero no son el objetivo, que son bastante más prevalentes. Entonces, en estas enfermedades hay casi una nula síntesis de cortisol por estos defectos enzimáticos que no permiten que se llegue a sintetizar, y por todo el feedback, el proceso de feedback a nivel hipotálamo hipofisario, hay un aumento de la secreción de ACTH intentando estimular a esa corteza suprarrenal para que produzca este cortisol. Los signos y los síntomas de esta enfermedad resultan básicamente de dos problemas. Uno, la falta de cortisol, que es una hormona esencial para cualquier situación y fundamentalmente ante situaciones de estrés. Los signos asociados al déficit de cortisol en general pueden ser a veces hipotensión, hipoglucemia. Y por otro lado, en este tipo de patología también se presenta un acúmulo de andrógenos, que son los que en los pacientes van a repercutir en lo que tiene que ver con el crecimiento y en los fetos XX a la virilización. La detección de la pesquisa neonatal se realiza determinando la 17-hidroxiprogesterona en sangre seca en papel. Esto es para mostrarle una parte de lo que es la esteroidogénesis adrenal. Es bastante más compleja. Esto que ya es complejo está súper simplificado, pero básicamente lo que nosotros, el defecto que estamos detectando es el déficit de esta enzima, que es la 21-hidroxilasa. Esta se expresa en toda la corteza suprarrenal y fundamentalmente se compromete sí o sí esta zona, que es la fasciculata, que es por defecto de esta enzima se acumula el precursor, que es 17-hidroxiprogesterona, y no se llega a sintetizar cortisol. En algunas formas más severas
También tenemos comprometida la síntesis de aldosterona en la zona glomerulosa y esas las que cursan con pérdida salina y son un poco más graves. Y a partir de esta 17-hidroxiprogesterona y de otros andrógenos que se elevan en el bloqueo, como la androstenediona, se da todo una vía alternativa, que no la puse porque es demasiado complejo, que hace que estos andrógenos suban aún más y virilicen a los fetos femeninos, y a los masculinos en etapas más tardías pueden tener algún tipo de repercusión. Las formas clínicas, como yo les dije inicialmente, la clásica, que son las formas severas. Hay dos formas. La más prevalente es la con pérdida salina, que es la actividad de la enzima 21-hidroxilasa es casi nula. Y hay otra forma que se llama virilizante simple, en la cual se compromete la síntesis de cortisol, pero hay todavía producción de aldosterona, por lo cual no hacen pérdida salina, pero sí no sintetizan cortisol. Estas dos formas pueden implicar riesgos de vida a los pacientes si no son detectados y tratados oportunamente. Las formas no clásicas son formas leves, pueden ser asintomáticas a veces toda la vida, presión tardía, y no son el objetivo de la detección. Entonces, las formas severas. Dijimos que las que nos vamos a enfocar en esta parte. Las formas con pérdida salina, que son las más prevalentes en toda la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, comienzan en periodo prenatal, ya está presente este defecto, y a nivel prenatal se comienzan a virilizar los genitales femeninos en los fetos XX por esta presencia de este exceso de andrógenos. En los fetos masculinos o los fetos XY no repercuten en lo que tiene que ver con la virilización, y mientras están con este defecto que no produce cortisol y no produce aldosterona por este defecto, mientras están intraútero están suplementados por lo que es toda la producción materna. Pero posteriormente al nacimiento, si no son adecuadamente sustituidos, si tienen este defecto, se expresa toda la clínica. La clínica entonces, de fetos XX es la virilización o genitales ambiguos. En varones, la parte, o sea, todo el aspecto genital es normal, masculino normal, pueden a veces por el exceso de ACTH tener hiperpigmentación en el área genital o en lo que es la areola mamaria. Y en las formas estas severas, con pérdida salina, los bebés que no son detectados y tratados oportunamente pueden hacer la crisis adrenal severa con deshidratación, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Las virilizantes simples no tienen esto que tiene que ver con la pérdida salina, pero sí las niñas nacen con genitales ambiguos y pueden hacer crisis suprarrenal, pero sin compromiso mineralocorticoideo, crisis suprarrenal con hipotensión e hipoglucemia. Fundamentalmente, estas formas virilizantes simples hacen crisis frente a situaciones de estrés, no lo van a hacer en la forma con pérdida salina, se ve en forma más severa. Y la hiperplasia tardía, que simplemente se las muestra, pero esta es súper frecuente, la incidencia es casi 1 en 1000, o sea, súper prevalente en la población, pero la mayoría de las personas que tienen estas formas no clásicas o leves ni se enteran, y por ahí puede aparecer en adolescencia síntomas de hiperandrogenismo leve, como ovario poliquístico, como una puberca precoz en infancia tardía o demás. Entonces, volvemos a repetir que la ambigüedad genital en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita se da en fetos con cariotipo, o en pacientes con cariotipo 46XX. Los pacientes con 46XY tienen genitales externos normales. O sea, genitales ambiguos no es en todos los casos de hiperplasia, sino solamente en los pacientes con cariotipo XX. Los grados de virilización externa de los genitales externos es variable, y todo lo que tiene que ver con genitales internos, útero y trompas, son normales. Esto es una clasificación que usamos para diferenciar los grados de virilización, que está desde una virilización mínima, que es solo una hipertrofia clítoris, hasta una virilización más marcada, que es un Prader 4 o 5, que ustedes acá ven, está todo lo que es la vejiga y el útero conectados en un seno urogenital y prácticamente una uretra que remeda a la uretra masculina, y que puede tener desembocadura o perineal o en la punta de lo que es el falo hipertrófico o el clítoris hipertrófico de estas pacientes.
Pacientes con cariotipo 46XY tienen genitales externos normales, con gónadas palpables en las bolsas escrotales, puede haber algo de hiperpigmentación y la mayoría, o sea, uno por el examen clínico no los puede detectar a estos pacientes. Bueno, lo que me olvidé decirles cuando estábamos hablando de las niñas, que esto es muy importante, son estos genitales externos súper virilizados que remedan genitales masculinos, pero que cuando uno se pone a palpar, tanto en el trayecto inguinal como en esto que llamamos repliegues labioscrotales, que remedan a un escroto pigmentado o a unos labios mayores, no hay absolutamente ningún tipo de resalto o algo que haga sugerir que hay una gonada. Entonces, eso siempre tiene que ser como alguna sospecha. Genitales ambiguos, con hipospadia o criptorquidia bilateral y palpar bien, canal y demás, bueno, es una de las cuestiones a descartar. Las formas clásicas con pérdida salina, que no se detectan a tiempo, a partir de la segunda hasta tercera semana de vida, incluso pueden hacer este episodio, que son episodios graves, severos, que ponen en riesgo la vida del paciente, y es, yo creo que el objetivo primordial de haber incluido esta enfermedad en las determinaciones de pesquisa neonatal. Entonces, la sospecha es escaso progreso de peso del bebé, trastornos en la alimentación, vómitos, poliuria, letargia, una deshidratación severa a nivel de lo que es laboratorio, hiponatremia con hiperpotasemia, acidosis metabólica e hipoglucemia. Todo eso nos pasa si llegamos tarde, o sea, si llegamos a esto es porque hubo un fallo en la pesquisa, que lamentablemente pasa, no muy frecuentemente, afortunadamente, pero en ocasiones pasa, porque se demoró la extracción por alguna causa, o porque no tenía turnos, o por distancias. A veces se hace la pesquisa, pero se hace en forma tardía, y llegamos al diagnóstico tardío y se produce esto. El bebé corre riesgo de vida. Dijimos que dentro de las formas clásicas o severas estaba la forma con pérdida salina, que era la forma que la actividad enzimática era 0, y otras formas que también son severas, pero que la síntesis mineralocorticoides no está comprometida, que también tienen algún tipo de expresión clínica, sobre todo por el déficit de cortisol, que puede generar hipoglucemia y hipotensión, y el exceso de andrógenos en niñas. Las niñas se virilizan al nacimiento, pueden tener pubarca precoz en infancia temprana, y bueno, obviamente si no están medicadas, acné o voz gruesa también en etapas tempranas. Y los niños, que esto pasaba sobre todo antes de la detección de pesquisa, los niños que no tienen la pérdida salina se detectaban a los 3, 4 años, cuando por acúmulo de andrógenos tenían una virilización genital exagerada, con avance de edad ósea y retraso en el crecimiento por todas estas alteraciones que tenían que ver con el no diagnóstico de su enfermedad y el no tratamiento. Y estos pacientes que tienen esta forma clásica virilizante simple, que no compromete lo que es la síntesis de aldosterona, igual pueden tener crisis adrenales. En las crisis adrenales no van a tener alteraciones en el ionograma, pero sí pueden tener hipoglucemias, hipotensión y descompensación. Entonces también es importante detectar tempranamente a estos pacientes. ¿Cómo hacemos el screening? Detectando 17-hidroxiprogesterona en papel de filtro, y la confirmación se hace dosando en suero la 17-hidroxiprogesterona con un método extractivo que permite despejar lo que es el cruce de algunos metabolitos maternos que están presentes el primer mes de vida en el bebé y que pueden dar valores como más elevados de esta determinación. Entonces, el beneficio para lo que usamos esta pesquisa es para detectar y prevenir las crisis de pérdida salina, deshidratación y trastornos electrolíticos en estas formas severas de hiperplasia. Permitir la correcta asignación de sexo en las niñas afectadas, ¿sí? A veces, habitualmente, si uno hace un buen examen físico, debería detectarse tempranamente que hay una paciente con genital ambiguo, pero bueno, no siempre se detecta y hay veces que la pesquisa ha permitido despejar esto. Y también prevenir en las formas clásicas virilizantes simples la pseudopubertad precoz en el varón, con el consiguiente
exceso de andrógenos, estirón temprano y detención de crecimiento y talla baja. En cuanto a la determinación de la pesquisa, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Falsos positivos, a veces puede haber reacción cruzada con esteroides adrenales. Cuando las muestras se toman antes de las 48 horas por el mismo estrés del parto o la cesárea, esto puede estar un poco más elevada en los niveles de deshidroxiprogesterona, así que tiene que ser a partir de las 48 horas, idealmente la primera semana de vida, porque también con las demoras, si uno lo hace después de las 48 horas, pero a las 3 semanas de vida, ya los que tuvieron crisis salina, tal vez la hicieron. En recién nacidos pretérminos hay curvas diferentes de puntos de corte o de los niveles de deshidroxiprogesterona que uno tiene en cuenta de acuerdo a edad gestacional y peso. Esto pasa generalmente, bueno, en el laboratorio de la provincia está bien estipulado, no nos pasa tan así en laboratorios privados, en los cuales estos puntos de corte no están establecidos, entonces es súper frecuente que se preocupen por valores de deshidroxiprogesterona elevados en prematuros y en realidad es porque no ajustaron por edad gestacional y peso. Y en enfermos críticos que por el mismo estrés y el estímulo adrenal que hay durante ese estrés, a veces puede haber valores falsamente positivos. Y falsos negativos, bueno, errores que pueden pasar a veces en el programa o en la toma de muestra o en lo que fuera, el factor humano en el medio, y que haya recibido corticoides en el embarazo, inmediatamente en el periodo perio o el bebé en el periodo neonatal. Y a esto simplemente para mostrarles. Si ustedes ven en las semanas de gestación, acá por ejemplo 26, 27, 36 semanas, los percentilos de 17 hidroxiprogesterona cómo cambian. El percentil 97, que es el que tenemos en cuenta, como está a este nivel en la semana 27, a esto en la semana 30 y a esto a la 35, 36. O sea que es súper importante tener en cuenta el valor cuantitativo de la 17 hidroxiprogesterona en papel de filtro, pero correlacionarlo con la edad gestacional del bebé que se está pesquisando. Bueno, esto es también la 17 hidroxiprogesterona, tanto la directa como la con método extractivo, que es la que idealmente usamos para estos, tienen también valores de referencia de acuerdo a la edad y de acuerdo al laboratorio que haga el estudio. Y la confirmación diagnóstica, bueno, volver a repetir, lo más importante es el dosaje de la 17 hidroxiprogesterona. Después sumamos a veces el dosaje de ACTH para confirmar la insuficiencia suprarrenal primaria, una glucemia, un ionograma, y en ese momento, o a veces en forma más tardía, porque es como un dosaje más delicado y a veces no se puede hacer extracción de todo, se pide lo que es para evaluar la síntesis de aldosterona, que es aldosterona y actividad de renina plasmática. Se pueden sumar también otros andrógenos como androstenediona, testosterona o el sulfato de hidropreandrosterona. Siempre cuando al momento de confirmar o cuando uno tiene un screening que está muy alterado, porque también como dijimos hay percentilos que se van mucho de la curva, o hay sospecha clínica porque la paciente tiene genitales ambiguos o porque en lo que es el ionograma y alteraciones en el iono, uno tiene que tomar muestras, como mínimo una muestra de suero para el dosaje de 17 hidroxiprogesterona. Si se pueden sumar lo que dijimos, ACTH, otros andrógenos, evaluación de renina y aldosterona, mejor. Pero como mínimo uno extrae esa muestra de suero y si pensamos que tiene realmente esta patología, y ni hablar que si está con deshidratación o alteraciones en el iono y demás, se le indica ahí el tratamiento que es la hidrocortisona. Bueno, en niñas con genitales ambiguos, siempre un cariotipo, independientemente que uno tenga la sospecha diagnóstica y demás, tiene que estar. En forma más tardía se hacen otros estudios, que son los estudios de biología molecular y estudios de lo que es todos los genitales internos, para eventualmente, si es necesario, no hacer algún tipo de indicación quirúrgica. Esto, bueno, lo de la biología molecular, que no es para diagnóstico, sino es algo que nos sirve para consejo genético de los pacientes y tienen correlación del genotipo con el fenotipo, o sea que es importante. No se hace en general al momento del nacimiento, pero sí en la evolución. Y el tratamiento, en el paciente que desafortunadamente hizo la crisis adrenal, uno tiene primero que expandirlo y después indicarle la hidrocortisona, que es lo que
sustituye y reemplaza el glucocorticoide. Se indica 60 metros cuadrados en push y después en 4 dosis. Después, para lo que es el tratamiento, usamos comprimidos de hidrocortisona ya en primera infancia. Suspensiones orales en general están, hay en algunos lugares a veces hacen como suspensiones caseras porque no hay en lo que es laboratorios, no hay comercialización, productos de suspensión de hidro, pero a veces algunas farmacias preparan. La verdad que en las guías no está recomendado y sugieren manejarse con tabletas. Acá las tabletas que contamos en el país, que son de hidrocortisona comprimidos de 10 miligramos, y la dosis que sea a estos pacientes es entre 10 y 20 miligramos metro cuadrado día. En general necesitan dosis un poquito más altas que otro tipo de pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Y después cuando ya cerraron la edad ósea, o sea, en la edad adulta, ya sí se puede rotar otros corticoides que en la infancia no se recomiendan porque repercuten en el crecimiento. En los pacientes que tienen la pérdida salina, además del glucocorticoide, se les suma un mineralocorticoide que es la fludrocortisona. Y en los pacientes con pérdida salina, se hace durante el primer año, además del glucocorticoide y mineralocorticoide, suplementos de cloruro de sodio. Esto se hace el primer año de vida porque tanto la leche de fórmula como la leche materna tienen poca cantidad de sodio. Y después se le va incluyendo el sodio en las comidas de estos pacientes. El tratamiento es bastante delicado y difícil en estos pacientes porque uno tiene que ir titulando. Por un lado, el exceso de andrógenos que pasa si uno no trata adecuadamente o no indica la dosis adecuada de corticoides, y por otro, los corticoides, que si bien son indispensables para reemplazar el glucocorticoide que le falta y para bloquear esos andrógenos que pueden subir demasiado, cuando uno se pasa de dosis de corticoides, también repercute en el crecimiento. Entonces, lo que nos preocupa bastante en estos pacientes, que es el crecimiento, durante toda la evolución es ir titulando entre un subtratamiento o sobretratamiento y las repercusiones con cómo crece el paciente o la paciente. Bueno, esto un poquito lo que ya comentamos. El sobretratamiento puede implicar, o sea, el exceso de corticoides, deterioro del crecimiento, obesidad, rasgos Cushing, síndrome metabólico, hipertensión arterial y daños óseos por el corticoide. Y el subtratamiento, que el paciente se virilice, acelere precozmente el crecimiento, pero también lo detenga precozmente con talla baja adulta. Los que también el subtratamiento, que es o por indicación médica o más frecuentemente por omisiones, en varones puede generar tumores testiculares adrenales, restos testiculares adrenales, y después ya más en adolescencia y adulta, alteraciones de fertilidad. Después, una cosa importante en todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal, en este caso la causa de la insuficiencia es la hiperplasia, hay que educar a los pacientes del manejo de situaciones de estrés. Ante situaciones de estrés grave hay que hacer inyecciones con corticoides, ante situaciones de estrés leve probablemente tengan que duplicar la dosis de medicación en su casa. Todo esto educamos a las familias inicialmente y a los pacientes a medida que van siendo más grandes, y se les da una identificación para que tengan siempre con ellos. En algunos lugares se usan también como estos que ven acá, que son o pulseritas o brazaletes que digan que tienen el diagnóstico que tienen por si llegan a tener alguna descompensación. Pero no todos los pacientes aceptan este tipo de cosas. Dejamos es con esto que es como una pauta antiestrés escrita, que la tienen, y a veces también la tienen, le pedimos que la tengan en el celular. Es la forma más fácil de tenerla y de llevarse, que ante una consulta que tengan que hacer en cualquier efector de salud por diferentes situaciones, que tengan la cantidad de dosis que le tienen que dar de acuerdo al peso para que esté cubierto en ese momento de estrés. Y bueno, y estas son dos palabras. Antes, las pacientes 46XX con hiperplasia suprarrenal congénita, como vimos, pueden tener diferentes grados de virilización. En otro momento se planteaban las cirugías tempranas, antes de los 6 meses idealmente, o el primer año de vida. Después, bueno, con el tiempo todo esto se va revisando cada vez más y ahora no hay ni a favor como en contra. Entonces, cada centro como que toma sus
sus decisiones. Sí, lo que se sabe es que cuando la virilización es leve, una leve hipertrofia de clítoris, no se debe hacer nada, y esperar a que la paciente decida cuando sea más grande, y a veces se puede intervenir, sí, cuando está este cenuro genital, que es esta comunicación de la vía urinaria y la vía genital por el riesgo de infecciones urinarias y demás, y de decidirse hacerse de fuera, tiene que ser un centro especializado con profesionales que tengan experiencia en este tipo de cirugías en esta edad. Y para el monitoreo del tratamiento es importante que a estos pacientes los controlamos bastante seguido. Diría que los primeros 3 meses en general es mensual, después se va haciendo cada 3 meses, 4, hasta que completan el crecimiento. Y después ya en la adolescencia tardía o edad adulta puede ser semestral o anual si está muy, muy estable. Bueno, un poco como los controles pediátricos, peso, talla y evaluación puberal es esencial, y la velocidad de crecimiento que nos va a permitir un poco evaluar si hay alguna repercusión de estas hormonas que pueden estar metiéndose en juego, si hay exceso de andrógenos o hay sobre tratamiento. La edad ósea que pedimos después de los 2 años, 1 por año, la presión arterial, sobre todo en los que están medicados con mineralocorticoides, en los varones mayores de 10 años, ecografía testicular y urocultivo en estas niñas que por tener este cenuro genital tienen más riesgo de infecciones urinarias, se hace a veces como para ir pesquisando. En cuanto a determinaciones hormonales por ahora y las que tenemos disponibles con las que nos manejamos, son sobre todo los niveles de 17-hidroxiprogesterona. Renina, actividad renina plasmática, ionograma, y a veces también sumamos androstenediona y testosterona. Hay toda una línea de más adelante poder evaluar metabolitos urinarios y demás, pero bueno, todavía ahora no disponemos de ese tipo de laboratorios, así que nos seguimos manejando con estas determinaciones en suero. Y la frecuencia, bueno, lo que charlamos, mucho más frecuente el primer año y medio de vida, después se va espaciando gradualmente hasta que en la edad adulta se hace semestral o anual. Y les muestro rápidamente un caso clínico de un bebé, Tiago, que ahora tiene ya, porque los vi la semana pasada, creo que tiene 8 o 9 años. Este bebé había consultado en otra localidad, de donde son ellos, por vómitos, mal progreso de peso, deshidratación. Bueno, el motivo fue vómitos, mal progreso de peso y deshidratación con disturbios metabólicos. Pero, bueno, había sido nacido de término, peso 3,150 kilos. Al 10º día de vida, como le costaba alimentarse y vomitaba mucho, lo internan 72 horas para observación, le hacen una seriada, aparentemente mejora esta cuestión de los vómitos, le dan el alta. Con esto de la internación, que estuvo 3 días internado y después perdió el turno para hacer la pesquisa recién se realiza el día 18. Y consultan casi al mes de vida, nuevamente a una guardia, porque el bebé estaba muy débil, hipotónico y seguía con vómitos. Y bueno, ahí sí lo derivan, bueno, lo evalúan, lo internan y después lo derivan para Santa Fe. El examen clínico, el paciente que ya llegó con una expansión a la terapia de neo de acá de Santa Fe, estaba en regular estado general, reactivo vigil, adelgazado con pulsos débiles, extremidades frías y una perfusión bastante regular, y pesaba al mes de vida 2,900, 8% por debajo del peso de nacimiento. Cuando ustedes ven los genitales de este bebé, son los siguientes. Las areolas tienen hiperpigmentadas, tiene este falo, llamamos falo cuando uno no puede determinar exactamente, en los genitales ambiguos nos referimos a falo porque realmente uno no sabe inicialmente si es un clítoris hipertrófico o es un pene. Entonces, el falo de 2,5 centímetros con un solo orificio uretral en base, los labios o estos repliegues labios crotales totalmente fusionados, y cuando palpamos tanto en la ingle como estos repliegues no se palpan gónadas en ninguna de las dos zonas. Para los grados de virilización que nosotros vimos, eran los grados más severos de virilización, que es un Prader 4. Bueno, el laboratorio, el paciente había tenido 99 de sodio y
la paciente, perdón, y 7 de potasio, se lo había expandido y derivado a Santa Fe y llegó con una leve mejoría en el sodio de 99, creo que había subido a 105 y seguía con hipercalemia, con alteraciones en el electro asociadas a la hipercalemia. Y cuando llega al ANEO, que lo reciben acá en Santa Fe, yo no sé por qué en el lugar de origen no habían tomado en cuenta este detalle, que no menor, que tenía un hermano de 15 años, o 14, 15 tenía en ese momento, con una hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple. O sea, una forma de hiperplasia, las formas severas que no tienen compromiso mineralocorticoide, pero no era un detalle menor como para haber ignorado en todo este camino. A este paciente se le tomó muestra de suero con el antecedente del hermano y este iono, y el examen clínico de los genitales, ya teníamos el diagnóstico de hiperplasia. Se toma suero, se le indica con urgencia la hidrocortisona en push, y las determinaciones, lo que es 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona, que como ustedes ven están muy elevadas para los rangos de referencia, se las tuvimos, yo no recuerdo si 4 o 5 días después, pero ya estando la paciente médica. Como, bueno, todo paciente con genitales ambiguos, por más que uno tenga el diagnóstico de hiperplasia, se le hace el cariotipo, que fue un cariotipo 46XX, femenino normal, y también, como al añito de vida, se le hizo la biología molecular, que era heterocigota compuesto para 2 mutaciones del gen que codifica para la 21-hidroxilasa, que eran las mismas que tenía su hermano. Que como hay una de estas mutaciones que tiene expresión variable, en el hermano se había expresado de una forma un poquito menos, o sea, una forma severa, pero sin compromiso mineralocorticoide, y en esta bebé sí hizo ese compromiso. Les muestro porque el hermano yo lo conocí a los 15 años, lo vi, yo creo que lo seguí un año, después ya lo derivé del hospital de adultos, pero antes se había seguido en otra ciudad con otra doctora, y ella me mandó cómo llega este hermano, que ahora tiene 20 y pico, pero que en ese momento que yo la conozco, esta nenita, tenía 15. Este chico había llegado a los 4 años, es un niño que tuvo la hiperplasia antes de que estuviera la pesquisa neonatal. Ustedes ven, tenía 4 años, llega por una virilización o consultan con este endocrinólogo infantil por una virilización y cuando ella lo evalúa tenía los genitales G3, vello pubiano 3 y los testículos chiquititos prepubres de 3 mililitros, o sea que esos, y una edad ósea de 12 años, o sea una virilización que no venía de los testículos sino probablemente adrenal, con una edad ósea avanzada. Y bueno, después se le hicieron las determinaciones hormonales, confirmó la hiperplasia, inició el tratamiento y el estudio molecular es el que yo ya le había comentado. Pero esto era también una de las formas de presentación que teníamos antes, cuando no se detectaba tempranamente, pacientes que venían virilizados y que por todo esto se terminaba deteriorando lo que es su crecimiento. Fíjense que los papás están en percentil 10-25. Este chico creo que no llegó al 1,60 m, o sea, quedó por debajo del percentil 3, no exageradamente, pero mide 1,56 m, que ya es su estatura definitiva. Entonces, bueno, esta era una de las cosas que también nos permite prevenir, o sea, formas que no van a implicar esta crisis salina, pero que sí implican deterioro del crecimiento de los pacientes. Y creo que este es el último slide. Ah, bueno, no. En relación a lo que es esta paciente que presentamos, esta bebé, el examen de lo que es los genitales externos en la práctica pediátrica es fundamental al momento de detectar recién nacidos con diferenciación sexual diferente o DSD, que es la sigla que usamos para los pacientes con genitales ambiguos. Entre estos pacientes, una causa muy frecuente es hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, si vemos un bebé con criptorquidia bilateral e hipospadia, o sea, estar alertas que pueden ser una hiperplasia suprarrenal congénita y puede necesitar intervención inmediata. O sea que el examen físico en estos pacientes puede, además de la determinación de pesquisa, agilizar lo que es el diagnóstico y prevenir complicaciones o internaciones por descompensaciones. Y, bueno, neonatos con ambigüedad genital, con gonadas no palpables, descartar hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. Bien, y ahí llegamos al final.
Gracias, Virginia, muy claro todo. Si tienen alguna pregunta o lo que fuera, o la pasan en el chat, o como no somos tantos, pueden preguntar directamente. Sí, en el chat no hay preguntas. Laura, ¿vos querés hacer un comentario final? Sí, bueno, primero, hermosas las dos presentaciones, me encantaron, sumamente útiles y muy claras. Yo le quería pedir a Analía que ella explicara, en el caso que se encuentren con una galactosa elevada y decidan hacer una rotación de cambio de leche, porque hemos tenido casos que al no conseguir leche de soja en el interior de la provincia, le dieron leche deslactosada, que obviamente no corresponde. Que explicaras eso para que quede claro. Sí, es decir, la indicación es leche de soja. ¿Por qué? Porque no tiene ningún rastro de lactosa, justamente para no indicar la lactosa de forma encubierta, pero las leches deslactosadas tienen trazas, entonces no es la indicación. Lo que pasa es que seguramente ante la desesperación de querer cambiar la fórmula y no tener leche de soja, indicaron eso. Bueno, me pasó una vez con una paciente que me consultaban del Bolsón, estaban aislados por nieve, la leche de soja más cercana estaba como a 500 kilómetros, también en esa desesperación se indicó leche deslactosada hasta que llegó la leche de soja, pero no es la indicación. Es decir, la leche deslactosada puede tener trazas de lactosa, no hay ninguna que sea totalmente deslactosada, y la indicación, bueno, es leche de soja, sí. Lo que yo lo dije en la charla y que espero que se haya entendido, es que la lactosa está compuesta por la lactosa y glucosa y entonces se indica, digamos, se le da igual, aunque, quiero decir, si tiene traza de lactosa, se le da igual la lactosa al paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Era eso, Laura, Sí. o querías, no sabes No, qué querías decir? era eso, que quede bien claro que no sirve la leche deslactosada, porque como vos Eso, dijiste, en la urgencia, que es lo más fácil que se consigue a lo mejor en el supermercado y es lo primero que se atina a darle al paciente, pero no estamos sí, pero solucionando nada. No, porque tiene trazas y es más o menos lo mismo. Es decir, al paciente que le es tóxica la galactosa, en mayor o menor medida, siempre es tóxica de todos modos. Tal cual. Gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. Para los que están haciendo el curso, hoy es el último encuentro. Las clases quedan grabadas para los que no pudieron verla en este más horario. Y les enviaremos un correo para avisarles cuando está disponible el examen final para obtener el certificado. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y esperamos poderlo seguir repitiendo el año que viene para que los trabajadores de la salud puedan comprometerse con el tema. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.